Te adelantábamos cuando íbamos a la tanda que Mariano Recalde estaba llegando a los estudios de Radiosónica. Mariano, gracias por venir nuevamente a Radiosónica. Gracias por la invitación y conociendo este nuevo estudio. Sí, sí. Casi me confundo, me voy a Bartolomé Mitre. Te ibas a Mitre. Bueno, por suerte es a la vuelta, no estamos Sí, tan lejos. Menos mal. Mariano, ¿cómo está la realidad económica hoy? Recién hablábamos con dos representantes del PRO, y bueno, y te contábamos fuera del aire parte de las cosas que nos decían. ¿Cómo es tu realidad, tu visión de la Argentina de hoy? No, conozco lo que dicen porque los escucho, porque comparto en la legislatura discusiones y la verdad vemos realidades muy distintas, muy distintas. Yo no sé si quién está comprando anteojos fallados, si ellos o nosotros, pero lo que yo veo es que cada vez la cosa está más complicada para los argentinos y las argentinas. Cada vez es más difícil llegar a fin de mes, cada vez es más difícil encontrar trabajo, cada vez es más caro todo, cada vez se vende menos, cada vez la gente está más angustiada. No veo, además que los grandes números en la macro, tampoco las cosas mejoren, porque nos aplican tarifazos y todo tipo de ajustes con la idea de que hay que hacer el sacrificio para ordenar las cuentas. Y nosotros vemos las cuentas que sencillamente, ¿no? Sin ponernos con tecnicismos, pero analizamos las cuentas del país, que es como las cuentas de un hogar, y la verdad que el déficit es cada vez mayor, pero además de que el déficit es cada vez mayor, cada vez se gasta menos en los miembros de la familia, y encima de todo eso estamos cada vez más endeudados, o sea que en algún momento vamos a tener que empezar a vender los muebles o tener que ajustarnos más para poder pagar esa deuda que crece y sigue creciendo, y ahora ya, como si no pudiéramos ir cada vez peor, con el Fondo Monetario directamente, explícitamente, ahora sí, abiertamente, sin ninguna duda, indicándonos o indicándole al gobierno qué es lo que tiene que hacer, y el gobierno yendo a pedir instrucciones, Mirá, yendo a negociar recién y aceptar condiciones. pasábamos un audio, a ver si lo podemos volver a pasar, porque quiero que escuches al presidente Macri lo que decía hace minutos nada más. Ponete el auricular. Lo que decía el presidente Macri hace un tiempito nada más. Escucha esto. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. Vamos a cumplir el inciso 4 como el artículo 4, ¿no? Que es de informar cuáles son nuestros números. Pero no préstamo. Pero no préstamo. Esto decía el presidente hace meses nada más. Pero si uno revisa y busca todo lo que decía hace meses, hace semanas o hace años, es todo lo contrario de lo que después hizo. Pero permanentemente en cada uno de los temas. Todo lo contrario. Y la síntesis de todo eso es cuando dice, no les vamos a mentir, venimos a decir la verdad. Y se la pasan mintiendo, se la pasan. Uno puede mentir y decir, voy a llegar a pobreza cero, y bueno, no llegar. Y en el camino quedarse cortito o no hacer nada. Pero estos van para atrás. No es que avanzan poquito o se quedan en el mismo lugar y no hacen nada. Van para atrás. Vamos a derogar, nadie va a pagar impuestos a las ganancias. Que es otra discusión, si conviene, está bien o está mal. Nadie va a pagar impuestos a las ganancias. Bueno, uno puede decir, le bajaron a pocos el impuesto a la ganancia o lo redujeron en una cantidad menor. No, más gente paga impuestos a las ganancias que antes. Y así todo. El fútbol va a seguir siendo gratis. Nah, mentira. Mentira. No va a haber tarifazos, pero lo dijo en la campaña del 2015, en el debate con Scioli fue el momento, pero lo venía diciendo en todos los canales de televisión. Y después lo volvieron a decir en la campaña del 2017, no va a haber ajustes, no va a haber tarifazos. El tarifazo más brutal que recuerdo yo en mis 46 años de vida, 1600% de aumento. Yo me acuerdo el escándalo que significó cuando durante el gobierno de Cristina se quiso aumentar las tarifas un 30%. El escándalo, hay que buscar también en sus archivos lo que decía Laura Alonso, lo que decían los diputados que hoy son oficialistas. La verdad, son muy cínicos y muy mentirosos, y ya están irritando a la población, que se empieza a expresar. Porque cuando uno ve o ve pocos lugares donde se expresa ese descontento, pues la verdad es que los que somos oposición no tenemos mucho lugar en los medios. Así que yo agradezco estar acá, porque
se han cerrado muchas puertas y hay un blindaje y todo hermoso. Y cuando la gente no ve en los medios de comunicación, no ve en los diarios, no ve en la televisión, no ve en las radios, no escucha voces que expresen lo que siente, en algún lado se expresa eso. Y se está expresando en las canchas, en los recitales, Sí, es verdad. en el subte, con un hit, ¿no? Que se ha instalado y se ha hecho popular. Pero cada vez, ayer me llegó un video, creo que es una asamblea de trabajadores en el puerto, ya en todos lados se canta esa canción de desahogo contra un gobierno que gobierna para ellos, que gobierna para los empresarios más ricos, para los amigos del presidente, y que les hace sufrir, les hace padecer, les hace pagar el costo a la enorme mayoría de los Ahora, argentinos. Mariano, que tenemos que ir... volver al fondo, ¿qué implica? Porque, a ver, ellos dicen, desde el gobierno se dice que se está haciendo un ajuste gradualista, que el ajuste existe, pero que es gradual, que si tomaban políticas de shock... Otra cosa que sería shock, ¿no? Claro, Si por eso, que pegaste un seguramente es mazazo lo que va a pedir el fondo. 1600% gradual. O sea, ¿qué se viene después? Si este es un primer pasito, ¿no? 1600% es un primer paso. Despedir no sé cuántos empleados públicos ya es un paso gradual. Bueno, o sea que se viene más. Y efectivamente, lo que yo creo es que la ida al Fondo Monetario Internacional, ir a Estados Unidos a pedir instrucciones y a negociar un préstamo condicionado como no puede ser de otra manera del Fondo Monetario Internacional, implica concretamente más ajustes, lo dicen los Más diarios. ajustes, está claro. O subir la edad jubilatoria, que el Estado gaste menos en los jubilados, o sea, sacarle plata a los jubilados, hacerlos trabajar más Sí, antes se de habla de jubilar. congelamiento de salarios del sector público también. Reducir el empleo público o el costo asociado al empleo público, puede ser las dos cosas, reducción de personal, congelamiento de salarios. Y lo que está en todos los papers del Fondo Monetario Internacional, como cada vez que viene a la Argentina, es flexibilización laboral, menos derechos para los trabajadores. Eso significa ir a pedirle plata al fondo. ¿Y por qué el fondo hace eso? ¿Porque es malo? No, porque te presta a cambio de condiciones que al fondo le interesan, por un lado, para garantizarse que después va a cobrar, porque para cobrar necesita que el Estado destine plata a pagarle a ellos, no a las funciones que cumple para la gente. No le importa recobrarse lo que presta. Y además también porque tiene intereses vinculados a empresas multinacionales. Por eso esta política que nos hace mal a nosotros, porque es una política que no la deciden los argentinos en función de los intereses de los argentinos. Ojalá volvamos a tener un gobierno que piense qué es lo que le conviene a la gente y no que esté asociado, dependiente y vinculado de esta manera a los organismos internacionales. Ezequiel. Mariano, recién Machado, cuando le consultábamos respecto a los condicionantes que impondría el FMI, ella decía que no iba a haber condiciones, que el FMI confiaba en Argentina, que confiaba en el camino que ellos estaban llevando a cabo y que por eso no iban a poner condiciones. Sí, lo dijo, ¿eh? Lo dijo recién. Bueno, no es lo que incluso reflejan todos los diarios de ayer. Uno lee la tapa de los diarios, las notas vinculadas a la visita del ministro de Hacienda al Fondo Monetario Internacional y hablan de un crédito de los peores. Estos créditos que... El stand-by que solo tienen algunos países. Exactamente. Que nos pone en un lugar complicadísimo y que por supuesto va a venir condicionado. Va a venir con... Es más, lo que están planteando es que no nos van a prestar todo lo que está pidiendo el gobierno de una, sino que va a ser gradualmente y en cuotas, mes por mes, a medida que vayan cumpliendo con los pedidos que el Fondo Monetario Internacional exige. Anita, querías preguntar. Sí, está claro que desde el hit del verano no se gana ninguna elección, en ningún partido político va a ganar una elección. ¿Cuál es el manual de procedimiento que desde tu espacio proponen para subsanar todo lo que pasó en este tiempo? Bueno, no hay un manual, para corregir las políticas que lleva adelante este gobierno necesitamos reconstruir una mayoría popular y ponernos a trabajar en función de los intereses de la gente, en función no de los intereses de las grandes empresas, pues si vos pones un gobierno que es de las grandes empresas, sonó la gente. Hay que poner un gobierno que esté con la mayoría de la gente y que le ponga condiciones y límites a la voracidad de estos capitales que a veces se expresan en emprendimientos productivos
y a veces, como ahora de una manera exacerbada, en bicicleta financiera, en especulación financiera. No, los capitales que llegan no es que vienen a las inversiones a generar puestos de trabajo, producción y bienestar. Vienen a comprarle VAX, después sacarlas, comprar dólares y fugarlos, que aparte ahora lo pueden hacer con absoluta libertad. Es que es muy difícil porque hay una parte de la oposición que se dice ser oposición, en realidad está cogobernando digamos, con el oficialismo. Entonces, ¿cómo pones un freno? ¿Algún sector del peronismo te referís? Sí, en un sector grande del ese peronismo. es el gran desafío. Y es cierto lo que decís. Hay un sector de la oposición que acompaña al oficialismo en muchísimas medidas. De lo que se trata es de... ¿Y por qué lo hace, no? Lo hace porque los condicionan, porque los aprietan, porque los compran, no sé, no sabemos bien. De lo que se trata es de que el pueblo los condicione desde otro lugar. Y creo que se puede lograr. De hecho, se ha logrado en algunas oportunidades. Se logró cuando se sancionó la ley antidespidos, después Macri la vetó, hay que acordarse. Se logró en la Cámara de Diputados este miércoles. Esta semana se logró. Así que hay esperanza, hay posibilidades de ir construyendo sobre un programa, sobre una idea y sobre un consenso social, que en definitiva es también lo que ven esos diputados que votan algunas veces así, otras veces así, pero yo creo que hay que lograr un consenso social, una movilización social, un reclamo social que sea tan fuerte que los obligue a acompañar. ¿Estarían de acuerdo desde Unidad Ciudadana de ir todos juntos a una gran primaria? Esa estrategia, o mejor dicho, ese programa electoral lo van a terminar decidiendo otros, en otro lugar y en otro momento. Todavía estamos muy lejos de ver cuál es la estrategia electoral, si una PASO o no, con quiénes, qué candidatos, qué espacios. Por supuesto que en términos generales todos queremos construir una gran fuerza política, necesitamos ampliar, necesitamos incluir a muchos. La verdad que hoy de lo que se trata es de volver a tener un gobierno que mire a la gente y que no esté del lado de los CEOs, de los ricos, de las empresas, y que vuelva a poner a la Argentina en un camino de independencia, de autonomía y de justicia social. Te quiero preguntar, sos legislador de la Ciudad de Buenos Aires y en general cuando se habla del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, las críticas que se hicieron durante mucho tiempo fue justamente este endeudamiento que fue previo al que ahora estamos viendo en la Nación. Es decir, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se hablaba mucho del endeudamiento de la ciudad. ¿Cómo está la ciudad en esos números de endeudamiento? Bueno, la ciudad tiene una paradoja, es la ciudad más rica, tiene un presupuesto enorme, una billetera gigante que hace que se puedan hacer un montón de cosas, pero está muy mal gestionada. La verdad que también las cuentas de la ciudad han ido empeorando. Los 10 años de gobierno de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta gobernaban juntos. Ahora quedó Rodríguez Larreta solo y Macri se fue a la Casa Rosada. Pero las cuentas, creció la deuda externa, que no se tradujo en obras de infraestructura, por lo menos en los primeros 10 años de gobierno. Creció el déficit fiscal y la verdad es que no hay indicadores ni económicos ni sociales que hayan mejorado. Sí está mucho más linda desde el punto de vista exterior, estético. La verdad que hay como una política dedicada al espacio público ya a veces exagerada. Hoy veía unas fotos que me mandaron de la Plaza Housay que habían inaugurado como nueva el año pasado y ya las rompieron todas y están haciendo otra cosa. Muchas de esas obras están asociadas a Pero es interesante lo que estás diciendo. Y a la corrupción. ¿Por qué es interesante? Porque en realidad la ciudad ha tenido obras y ahora tiene proyectadas grandes obras, pero parte de esas grandes obras que tiene proyectadas no sale del dinero de los porteños, está saliendo de plata nacional, como son la elevación de los trenes, del Mitre y del Sarmiento, también lo que va a ser el RER va a ser plata nacional y el soterramiento del Sarmiento. No es plata de la ciudad, ¿o estoy equivocado? No, es cierto. No estaría mal porque el gobierno nacional hiciera obras en todas las provincias. No, obvio. Por supuesto que hay algunas que tienen ahora alguna ventaja, algunas facilidades especiales, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, que han crecido mucho en sus presupuestos, a diferencia de otras provincias que han quedado relegadas. Pero a lo que voy es que en la ciudad de Buenos Aires, aún con todo ese presupuesto que ya tenía,
que ya tenía por el crecimiento que había tenido el país, por la recaudación que tiene la ciudad de Buenos Aires y porque la verdad que tiene la mayoría, no es que hay que asfaltar toda la ciudad, no es que necesita cloacas toda la ciudad, tiene una base de infraestructura muy, muy desarrollada. A pesar de todo eso, con el gobierno de Macri le llegó todavía más presupuesto, con la transferencia de la policía se aumentó mucho la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y tampoco vemos resultados en materia insisto, datos muy concretos y duros. Mortalidad infantil, sigue aumentando la mortalidad infantil. En el sur de la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, en el sur, la mortalidad infantil es de las más altas del país. Compite con Formosa y Chaco. Increíble. En la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más ¿eh? rica del país. En la ciudad más rica del país hay 10.000 pibes que no tienen vacante la escuela. En la ciudad más rica del país. Este es el desprecio que tiene Horacio Rodríguez Larreta por la equidad, por la justicia social, por la igualdad. En el sur de la Ciudad de Buenos Aires la esperanza de vida es 10 años menor que en el norte. La inseguridad es mucho mayor. Las escuelas se llueven, no tienen gas. En invierno pasan frío, en verano pasan calor. Cuando llueve de esta manera se tienen que suspender las clases. Después cuando hay un paro, dejan a los chicos sin clases. Pero pierden muchísimos otros días de clase por la falta de preocupación del gobierno de la ciudad. Y después mienten, como ahora se nota muy claro con lo de Macri. También yo el otro día estuve revisando el debate que hizo Macri con ¿El debate Filmus. presidencial? No, el de la mucho ciudad. más viejo. El debate que hizo Macri con Filmus y Tellerman cuando gana y va como jefe de gobierno. En ese momento lo criticaba a Tellerman, que era jefe de gobierno, por los subtes. Y decía textualmente, con una palabra también poco feliz, decía que somos idiotas, que hacemos solamente 1,6 kilómetros de subte por año, cuando Chile hace 14. ¿Qué somos, idiotas, que no podemos hacer 10 kilómetros de subte por año? Nosotros vamos a hacer 10 kilómetros de subte por año, dijo. Prometió, aseguró, le creímos. La verdad que a mí hasta me entusiasmó, porque está bueno tener un buen subte en una ciudad como, no sé, alguna habrá, si conocen Madrid, Sí, París, claro, incluso sí. Santiago de Chile, una buena red de subterráneos, Sí. la verdad que ayuda mucho a vivir mejor Obvio. en la ciudad, en la superficie. Se hacía 1,6 por año. En los últimos 10 años, ¿sabes cuál fue el promedio? De los 10 años de gobierno de Macri, ¿sabes cuántos kilómetros de ¿Cuántos subte? construimos? 0,8 por año. Contando incluso los que terminó que venían de gestiones anteriores. 0,8. Entonces es el doble, en términos matemáticos, Sí, digo, claro. y usando las palabras de él. Es el doble de idiota. Si 1,6 es... Pero eso ¿no? es interesante Sí. lo que estás diciendo, ¿sabes? Yo, digamos, entrevisto Entonces mucho yo quiero una legisladores ciudad, de la ciudad que haga la red de subtes que tiene que hacer. Aparte está votada en una ley. Bueno, Las es que líneas G, F. La F, la Bueno, extensión de la H. Yo entrevisto mucho a legisladores de la ciudad y le pregunto constantemente sobre el tema del subte porque obviamente tengo una visión parecida a la que acabas de decir, que la ciudad, más allá de que el metrobús sea más barato y que sea más fácil o que sea más rápido construir, debe crecer por el suelo. Claramente debe crecer como pasa en otros lugares del mundo, porque si no, no tenés posibilidades de desarrollo y de cercanía rápida. Ahora, no está en el plan de gobierno para No está, nada. Lo han abandonado. Todos los legisladores Decididamente, por sentados eso. ahí me lo dicen que no. Si los porteños quieren tener subte, tienen que votar algo distinto a Rodríguez Larreta. Si los porteños quieren que no haya tarifazos, que no haya aumentos, que no haya ajuste, tienen que votar una opción distinta a Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta hace lo mismo que Macri. Ahora quitaron el 4% de ingresos brutos de dos Sí, servicios, exacto. Esa se votó ayer. gas y agua. ¿Cómo votaron ustedes ahí? No, nosotros votamos a favor porque es una pizca, un pequeño alivio, una Ujú, curita, una ujú. aspirina en medio de una enfermedad Pero bueno, terminal, baja. pero no podemos estar en contra. Pero sí señalar que es una vergüenza, porque Rodríguez Larreta, primero, ¿cómo es? Se le fue la mano al gobierno nacional con el aumento de, bajemos un poquito por algún lado. Que lo baje el gobierno nacional, ¿por qué le pide a las provincias? Pero Una además, cortita. una cosita. Sí. Rodríguez Larreta viene aplicando tarifazos al estilo Macri. Ujú. El subte aumentó 1000% desde Sí, que está a es cargo de Rodríguez es verdad. Larreta. Sí. El ABL 160%, el estacionamiento medido
ciento y pico por ciento, los peajes, lo que aumentaron los peajes, Increíble. que decide la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si quieren ayudar los bolsillos de la gente, empecemos por deshacer los tarifazos que hizo la ciudad. Que hizo la ciudad. Ahora- Macri es igual Sí. que Larreta, es Ahora igual sí, que Macri. Sí, quería, ¿cuál es tu visión? ¿Por qué Horacio Rodríguez Larreta es el intocable de los políticos del PRO? ¿Qué crees vos? No se No, lo Vidal critica, también Vidal, Vienen- pero bueno, no se lo se critica, llama no se lo pauta cuestiona. publicitaria. Se llama pauta publicitaria. Y no lo estoy diciendo yo. Lo dice una denuncia penal que estamos presentando en cualquier momento con un ex legislador Di Filippo que Ah, sí. que Sí. descubrió, o le llegó, o no sé cómo obtuvo, unos documentos internos del gobierno de la ciudad donde demuestran cómo con la pauta van comprando voluntades. Esto fue en torno de la discusión de la ley de basura cero. ¿A nivel Entonces, los nacional es esto porteños o a nivel de la ciudad de Buenos de la Aires. ciudad? Pero seguramente es un modus operandi. Aparte uno se da cuenta, ¿no? Uno lo intuye, lo ve. Algo distinto es encontrar los papeles que lo demuestran, pero uno ve que en los canales de televisión a las cosas, o sea, antes 30% de aumento del gas en la época del gobierno anterior era un escándalo, tarifazo, y ahora acá es sinceramiento de precios, porque hay que adecuar las tarifas 1600%. Cuando ves que las cosas como se tratan de una manera, ahora no hay corrupción, hay, ¿cómo se llama? Conflicto de intereses. Ujú. Y todas cosas por el estilo, y Triaca hace barbaridades y la Oficina Anticorrupción dice, bueno, no lo haga más, la próxima le vamos a tirar de la oreja. Y los medios de comunicación acompañan, silencian o disimulan, uno ya se da cuenta, algo raro pasa. Y después cuando ve los papeles que dicen con la pauta, compramos voluntades, y se nota. Ezequiel. Pasan por acá por el programa por Radio Sónica muchos legisladores de ambos, de diferentes partidos, oposición, oficialismo, y es algo que venimos notando hace tiempo, cómo se está construyendo de a poco, llamémosle como se llamó en el momento, los 12 años de kirchnerismo, el relato K. Ahora es muy notorio el relato M, ¿verdad? Porque acá vienen plantean una realidad que uno en la calle no la ve. ¿Sentís que eso también tiene apoyo de medios importantes a nivel nacional? ¿Que se va construyendo? Pero, por supuesto, hay una cadena nacional permanente. Se quejaban de la cadena nacional cuando Cristina hablaba un ratito cada tanto. Acá tenés cadena nacional permanente, ¿no? Y no de todos los Igual programas de te noticias. digo una en todos los cosa, programas, a de los que nos gusta entretenimiento, la los de política, cocina. extrañamos que el presidente hable. Yo quisiera escucharlo al presidente a ver que me diga qué es lo que va a hacer, pero la verdad que... Por supuesto. Bueno, graba mensajes, Maxi. Las cadenas nacionales en realidad no son ni buenas ni malas, depende de qué se diga, ¿no? Claro, tal cual. También, porque sí, lo que importa, a veces nos desviamos con esas pequeñas cosas formales y perdemos el eje de qué es lo que importa, ¿no? ¿Cómo se mide la pobreza? Sí, es importante, pero lo más importante es si baja o si sube la pobreza, no si se medía bien o mal. Es importante, por supuesto, es bueno tener estadísticas confiables, son instrumentos importantes para ayudar en políticas que vayan hacia alguna dirección, pero lo más importante es si haces políticas que sacan gente de la pobreza o que la empujan otra vez a la pobreza, como está pasando ahora. Mauricio Macri. Y encima te dicen en la cara que baja la pobreza. Yo no sé, yo camino por la calle, veo cada vez más gente durmiendo Sí, es en la verdad, calle. nosotros lo hemos comentado. Pero sí. muchísimo. Sí. Y lo dicen las estadísticas. Veo que aumenta la mortalidad infantil, veo que aumenta el desempleo, veo que los salarios pierden poder adquisitivo. No hay ninguna discusión que pierden poder adquisitivo. Con paritarias del 15% y aumentos del 1.600, 800, 700. No hay manera de que no pierdan poder adquisitivo. Y sin embargo, la gente está mejor. La verdad que es inexplicable. Eso es peor que un relato, es una mentira enorme. Cristina Fernández de Kirchner, ¿sigue siendo una opción viable y potable para ser candidata? No te voy a responder eso porque no es lo importante. Cristina Kirchner es una dirigente, sin ninguna duda, la más importante del país. Líder de la oposición también. Líder de la oposición, estadista, que tiene una claridad meridiana. Después, si va a ser candidata o no va a ser candidata, es una decisión que va a tomar ella y el conjunto de los compañeros, y falta mucho. La verdad que hoy está cumpliendo un rol importantísimo en el Senado y ahí está trabajando.
Bien, te hago algunos nombres y vos le pones la adjetivación que quieras y la explicás en los minutos que quieras. María Eugenia Vidal. Es feo adjetivar y... O la percepción que tengas. Me gustaría fundamentar. Porque Sí, claro, fundamentalo, sí. Estas cosas... Adelante, así, de hecho, no me gusta personalizar las discusiones políticas. Entonces, María Eugenia Vidal, que es la representante de un proyecto político que gobierna para los ricos en la provincia de Buenos Aires. Después, ella tiene sus particularidades y creo que sus formas, y que a mí no me gustan, porque creo que engañan a la población sus formas. La verdad que creo que, lejos de ser una Heidi, es una persona sumamente dañina. Si te pregunto por Elisa Carrió, ¿cómo la ves? ¿Su rol en estos momentos en el Congreso? Bueno, no sé a cuál Carrió hay que creerle, ¿no? O sea, la que decía que Macri era el tipo más corrupto y nefasto del país y que era una de las peores cosas que le podía pasar al país, o esta que lo acompaña a medias. La verdad que también es una persona que no le confiaría el cuidado de nada mío. ¿Cómo lo estás viendo a Máximo en las últimas intervenciones que ha tenido también en la Cámara de Diputados? No, Máximo siempre, Kirchner, estamos diciendo, ¿no? Parece otro cuadro político, una persona muy formada, muy leída, con una claridad enorme que hace señalamientos muy importantes cada vez que interviene en la Cámara de Diputados o en cualquier otro lugar. Creo que es una persona que hay que escuchar más y prestarle atención porque es un gran cuadro político. Te levantás en el 2020, 2021, 2022, ¿cómo te gustaría ver a la Argentina? Me gustaría verla otra vez independiente, lejos del Fondo Monetario Internacional. Me gustaría verla sin deuda externa, me gustaría verla con más trabajo y trabajo digno, no trabajo precario como el que está habiendo cada vez más. Me gustaría ver una Argentina sin presos políticos, me gustaría ver una Argentina dirigiéndose hacia otro rumbo. ¿Sos de esos que crees que la dirección política que tiene hoy la Argentina e ideológica está puesta desde arriba, o sea, que viene más allá que la Argentina, es decir, es Brasil, es venir por Latinoamérica, es venir por nuestros recursos naturales? ¿Sos de esos que pensás que tal vez es algo más grande que la Argentina? Sin dudas hay un plan para el continente, eso no tengo la menor duda. Uno cuando mira la realidad de los países de la región se da cuenta que pasa exactamente lo mismo. Y la verdad que sí, las potencias mundiales vienen por los recursos naturales de nuestro país. Las fuentes de agua, los recursos naturales vinculados a los minerales, al petróleo. La verdad que sí, nos preocupa que la Argentina se empiece a someter a los intereses y las necesidades de las potencias mundiales y que haya desandado el camino de la integración sudamericana, Claro. de una integración regional que se plante para defender los intereses de la región, no para satisfacer las necesidades de otros. De hecho, cuando se le pagó al Fondo Monetario Internacional fue una decisión en conjunto con Brasil. También ayer lo contaba Felisa Micheli, que había sido la ministra de Economía, que se había decidido eso durante su gestión. Exacto. Había un rumbo común y hoy hay una avanzada contra todos esos que habían conformado una unidad sudamericana, contra Lula y Dilma en Brasil, y aparte con los mismos métodos, con las mismas armas, con las mismas herramientas. La verdad que es muy evidente. Hubo en Ecuador contra Correa, hubo una avanzada muy fuerte en Paraguay, Sí, también en Venezuela. en Venezuela ni hablar. Y en Venezuela ni hablar, es como el caso testigo que tienen que hacer fracasar para que no cundan estos ejemplos en el mundo. Es el que le falta en realidad a Venezuela hoy. Y le falta a Venezuela, le falta a Bolivia.
Y le falta Bolivia. Mariano, gracias por venir a Radio Sónica. Siempre que te convocamos estás, así que no tengo más que palabras de agradecimiento. No, gracias a ustedes por este espacio y bueno, hasta la próxima. Y felicitaciones por la nueva casa. Bueno, muchas gracias. Mariano Recalde, legislador de la Ciudad de Buenos Aires en Radio Sónica.